reparto sea más justo entre todas las personas de Vizcaya, independientemente del municipio en el que vivamos. Por todo ello, solicitamos que se reflexione sobre 3 cuestiones mencionadas. Primero, la norma foral 9/2005 en lo relativo a la financiación municipal y la participación de los ayuntamientos en los tributos concertados, de modo que se asegure la financiación para dar cobertura a las competencias que le corresponden. Segundo, que se revisen los criterios utilizados a la hora de realizar previsiones de recaudación en la Diputación, para que, al igual que se nos pide a los ayuntamientos, se apliquen criterios de prudencia y responsabilidad. Y tercero, que se revise también el peso del Ayuntamiento de Bilbao con respecto a la partición de Udalkutxa, de modo que se equipare el reparto entre todos los habitantes de Vizcaya. ¿Un comentario? Nuestro voto va a ser en contra, aunque es cierto que el reparto de Udalkutxa es un tema que a medio plazo habría que revisar. El criterio de reparto no es solo poblacional, sino que hay cuestiones como financiación, la financiación propia son también criterio que afecta directamente al mayor ingreso vía Udalkutxa. Udalkutxa se reparte de lo que le queda a la Diputación Foral de Vizcaya después de las aportaciones al Gobierno vasco, y en el último Consejo Vasco de Finanzas se ha adoptado el compromiso de preparar un borrador de la ley de aportaciones. Y no tiene sentido plantear el cómo del reparto de lo que queda a la Diputación Foral de Vizcaya para repartir con los ayuntamientos cuando la parte de la aportación del Gobierno vasco está abierta. Por otro lado, la previsión de crecimiento y de ingresos que estima la Diputación Foral de Vizcaya, como lo hace el Ayuntamiento, tiene un fundamento técnico. No es algo que un político se invente. Y como sabéis, la bajada de la recaudación en 2015 se ha debido a la bajada del precio del petróleo de noviembre y diciembre. Difícil de prever en noviembre del año anterior y a la gran dependencia de Vizcaya respecto a las empresas energéticas en lo que a la recaudación se refiere. La reforma fiscal funcionó en los impuestos concertados, de los regulados por la Diputación Foral, de las diputaciones forales. Han recaudado más que el año anterior. Sin embargo, las no concertadas, IVA por ejemplo, son las que han experimentado el decremento. El sistema de financiación de las administraciones públicas vascas es un sistema de riesgo compartido, principalmente también los ayuntamientos, las diputaciones forales, que son quienes recaudan, y lo que salga a repartir, En 2015 se han recaudado 230 millones más que en 2014, pero menos que los previstos. Es cierto que en los últimos años la desviación del cálculo ha sido a la baja, en otras épocas fue al alza. Entonces no se ponía en riesgo el sistema. Se trató en Eudel hace aproximadamente 3 o 4 semanas y se dejó el tema sobre la mesa. Bai, komentatu gatozela, komentatu zen ideiakaz. Eta, baita ere igual gainera komentatu IBIaren berrikuspenean edo katastraren berrikuspenean ere horrelako hausnarketa bat egin beharko dela. Ja ganean dauzkagu epeak, ez? Eta, ikusiko dugu ere zelan gertatuko hori. Hauza, ez da ikusi IBIarekin justo hau, Ingreso hori bai hemen tratatu behar dugu egin dela, bi alpe barro edo rebusitxin dugu hemen, hori da, beste algo. En cuanto, es algo, nos temíamos el voto contrario de JP9 porque esta moción al final se presenta en muchos ayuntamientos y, salvo en uno, en todos se ha votado en contra. A nosotros no entendemos por qué, la verdad no nos entra en la cabeza. Primero, se ha hablado de la devolución que hay que hacer de Udalkutxa, que al final hay unas previsiones, que es un riesgo compartido, etcétera, y lo tenemos claro. Pero es que aquí quien no pierde es Diputación. Diputación, si este año recauda, se ha dicho que va a recaudar 811 y ha recaudado 736, lo que hizo hay un saldo a favor de Diputación, devolverme los ayuntamientos. Por otra parte, se dice que este año el problema ha sido el descenso del precio del petróleo, y es cierto que hace 2 años cuál fue, y hace 4 años cuál fue, y hace 5 años cuál fue, porque de 8 años, 6 ha habido que devolver dinero. Lo que nosotros pedimos en esta moción es que desde Diputación se trabaje con los mismos criterios de prudencia que se nos pide a nosotros. Hay que recordar, ya ha dicho
Raquel, el presupuesto de este año se ha realizado teniendo en cuenta que había que devolver 108.000 euros. Es que después de haberlos tenido aprobados, nos llega la notificación de que tenemos que devolver otros 61.000 euros, que ya los tenemos asignados. Es decir, cuanto más ágil eres elaborando un presupuesto, mayor susto te pegan. Pero es que si a final de año nos ajustamos al presupuesto y la Diputación Foral de Vizcaya recauda menos de lo previsto, tendremos que devolver el dinero que ya nos hemos gastado. En una vez que tenemos presupuestado, por ejemplo, hemos hecho ya, teniendo en cuenta los 108.000 euros que había que devolver, pero no los 61.000. Y es que estamos en la situación de ¿qué hacer con estos 61.000? Hay que decir a los de Manzarra que se quedan sin camino, hay que decir a los de Pagasando que se quedan sin camino, hay que anular la partida de los huertos, es que al final hay que hacer nuestros cábalas pues para descontar 61.000 euros. Con este sistema, sin tener ninguna culpa quien elabora los presupuestos, tendríamos que decir que no se hace algo que hemos prometido. Es decir, quien está por encima de nosotros es quien nos está obligando a mentir. Y por otra parte, en cuanto al excesivo peso de Bilbao, yo creo que para que se vea lo importante es dar referencias. Y lo único que podemos hacer para dar referencias es dar datos comparativos sobre el reparto en las otras provincias vecinas, que al final también la partida viene del gobierno vasco. Así pues, en Gasteiz hay una diferencia de 31 y 93 euros con Llodio y con Amurrio respectivamente. Es decir, Gasteiz cobra un 5,6% más por habitante que Laudio y un 19% más que Amurrio. Donosti recibe 43 euros más que Eibar y 47 más que Beasain, es decir, un 7,3% y un 7,9%. En Bilbao la diferencia es de 297 euros con respecto a Guecho y 291 con respecto a Barakaldo. Bilbao está cobrando un 50% más por habitante que los municipios que se pueden parecer a él. Estos datos son muy importantes para ver la diferencia entre ayuntamientos parecidos, pero es fácil que no nos diga nada con respecto a Orozco. Pues bien, vamos a hacer una simulación. Si a Bilbao le restamos 150 euros de los casi 300 de diferencia que tiene con respecto a nosotros o a los pueblos que se parecen a él, mejor dicho, y lo repartimos entre el resto de municipios de Vizcaya, toca un reparto de 64 euros por habitante. Esto supondría una diferencia entre habitantes de la capital y el resto de unos 75 euros aproximadamente. En porcentajes, Bilbao cobraría por habitante un 12% más que el resto, y son cifras que se van pareciendo a nuestras comunidades vecinas y no es el 40% que está cobrando ahora, o el 50% que está cobrando ahora con respecto a los pueblos de su similares a él. Con este reparto de 64 euros más por habitante, en Orozco supondría un aumento de los ingresos de 166.000 euros. Y esta es una simulación muy simple que nos indica que con un reparto justo y ético del dinero, Orozco sale ganando. ¿Qué es lo que nosotros defendemos? Esto es lo que buscamos nosotros con esta moción, la defensa de un criterio justo, un dinero de Udalkutxa para que todos los vecinos y vecinas de Orozco salgan beneficiados. Porque con estas diferencias habrá quien coloque en su ciudad bancos de diseño, mientras que nosotros tenemos problemas para poder asfaltar los accesos a los barrios. Y desde luego, un acceso a un barrio es un servicio básico. Es difícil, por nuestra parte, entender que se pueda votar en contra de esta moción cuando lo que solicitamos es que se revisen los criterios de reparto del dinero, porque eso es votar en contra de los vecinos y vecinas del Orozco. Porque queda evidenciado que al final recibimos un trato diferente al de Bilbao. Y eso es lo único que estamos pidiendo, que se revisen unos criterios de reparto que creemos que están caducos, que son injustos para el resto de pueblos de Vizcaya. Orgulloso, perdóname, pero no hagas demagogia, por favor. O sea, puedes argumentar lo que quieras, pero no hagas demagogia, por favor, Josu. Vamos, se puede tolerar muchas cosas menos eso. Decir en contra, que votar en contra es votar en contra de los intereses de los contos, no. Mira, Eso no es así, Josu, por favor. O sea, podrás decir que no estáis de acuerdo con el reparto, que no estáis de acuerdo con cómo se hacen las cosas, y os entiendo, porque nuestra filosofía es diferente. Pero que digas que eso es votar en contra, eso es ir en contra de los intereses de los contos. Eso es inadmisible, por favor. En el pasado nos habéis criticado por no conseguir subvenciones. Ahora lo que estamos pidiendo es que llegue más dinero a través de Udalkutxa, que se revisen esos criterios y nos acuséis de demagogia
demagogia en qué quedamos. Por favor, a quienes te hayan criticado o os hayan criticado porque no conseguís subvenciones, se lo dices a ellos. Nosotros los que estamos aquí, y los tres que estamos aquí, somos tres personas que pertenecemos a un grupo político, que aquellos nos criticaron por otras subvenciones, pero tenemos otra concepción de las cosas en estos momentos. Yo no quisiera desviar la atención sobre el tema de las subvenciones. Al final, y no me gusta llamar esto demagogia, yo creo que al final defender que Orozco, con una simple simulación que hemos hecho, pero muy por encima, con números redondos, porque sabemos que no es así, una simple simulación en la que nosotros lo que queremos es igualar a como estamos en nuestras provincias vecinas, Orozco gana 166.000 euros, creo que no es ninguna demagogia, creo que es al final pelear por el bien de nuestro municipio. A ver. ¿Qué representación tenían los grupos independientes en Eudel? ¿A qué viene eso? Pues eso, como todo este tipo de cuestiones se han tratado en Eudel, pues no sé, si no tenéis representación allí para poder expresar lo que pensáis, bien, está bien, de acuerdo con que lo traigáis a un pleno y lo propongáis. Pues pero vosotros proponéis y nosotros tenemos el mismo derecho a decir que no y que nos parece demagógico que se diga que votar en contra de esto y votar en contra de esto. Vamos, es inadmisible, por favor. Es que a mí no me habéis justificado, creo que el resto del pueblo debería saber el por qué. Pues ¿Por qué renunciáis a que... Espérame, escúchame. Deberíais explicar el por qué renunciáis a que nosotros pidamos que se revisen unos criterios en los que creemos que el reparto sea más justo. Eso. Bueno, eso. Yo no estoy diciendo cómo tiene que ser el reparto. Lo que estamos pidiendo nosotros es que se revise los criterios. Punto. Un inciso. Yo no dice que esté cerrado, está abierto. No está cerrado, están hablando ellos, están negociando. Es un tema que está sobre la mesa. Eso es, está Es un tema que está sobre la mesa, es un tema que se está estudiando. Lo que pasa es que yo creo que este debate es estéril, totalmente estéril. Es un tema que está sobre la mesa, pero que tiene un hecho. Ya, pero es un tema que los grupos independientes no tienen representación en UDEL. Pues eso no es un problema. Ese es un problema de que las personas cuando emiten su voto dan la representación. El reparto no, los criterios de reparto Es totalmente independiente. Por eso tenga te digo. representación en UDEL, ¿Cómo se compone? creo que tenemos todo ¿Cómo el se derecho. compone UDEL? Sí, pero creo que tenemos todo el derecho de presentar una moción al ayuntamiento. Por supuesto, si nadie ha discutido eso. Pero ¿a qué viene la administración que tengas que Pues, hacer? ¿cuál? Esto es independiente. Te estoy diciendo que este tema es un tema que se te está tratando en UDEL. Si te quieres enterar, te enteras, y si no, no te enteras. Ya lo sabía. Vale, pues si lo sabes, pues bueno, pues eso es a lo que me refiero. Sí. Si no tienes representación en UDEL, pues no podéis estar en este foro de debates. Que nos parece correcto, que vengáis a un pleno y lo propongáis, que nos parece bien. Pero también nos existe el derecho de votar en contra. Y eso no sirve en contra, votar en contra no sirve en Orozco. Existe el derecho de votar en contra, pero hay que saber que nosotros lo que pedimos es que se revise el reparto de Udalkutxa, porque estamos viendo que Orozco está perdiendo alrededor de 160.000 euros, que estamos hablando de arreglar muchos caminos, y de muchos servicios, que lo que queremos simplemente es eso. Y que vosotros estáis diciendo que no estáis de acuerdo en que se revise ese criterio. ¿Estáis de acuerdo en que se revise ese criterio? En que lo revisen lo que... Que lo revise quienes tienen la toma de revisarlo. Así de claro. ¿Quién tiene la potestad de revisarlo? Pues quienes están revisándolo. Consejo Vasco de Finanzas, compuesto por ¿Y quién? Gobierno Vasco y Diputaciones. Y UDEL no va ni que viene, ni está ni se le espera. Bueno, eso es lo que dices tú. No, eso es así. O sea, que Eso es así. Por favor, eso es así. Eso es así. Y te ¿quieres te enteras? Y si no, no, pues pero- Ya me he enterado. Y es más, la que dices, Eudel, nosotros también lo vamos a mandar a Eudel porque sí que es verdad que se ha reunido hace 4 meses, pero Eudel ha hecho que no es prioritario. Para ellos. Entonces nosotros lo que hacemos es insistir, al final, buscando el beneficio de nuestro municipio. me parece muy bien. En resumen, es tal como has dicho, Víctor, que tenemos otra filosofía. Por eso. Tú mismo lo has Pues dicho, claro. tenemos otra Pues filosofía. ya está. Pues, Pensamos en diferentes pues, cosas. claro. Nosotros en los vecinos y vecinas. bueno, y también otros vecinos y vecinas también no piensan como vosotros. Claro. ¿Votos a favor de la moción presentada por la Ley de Financiación Más Justa para los Ayuntamientos de Vizcaya? ¿Votos en contra? Dación de cuenta de los decretos de alcaldía del 94/16 al 162/16. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguno?
6, luego si preguntas, un ruego, una pregunta.